La idea es tener una perspectiva distinta de las ballenas. Nos tocó, no te puedo creer. Esas calladuras que tienen en la cabeza tienen una forma, un tamaño y una cantidad. Ahora que se empiezan a acercar, me paso al 70-200. Vuelvo a la árida estepa patagónica una vez más, un paisaje en el que me gusta estar por la paz y la serenidad que me transmite el hecho de poder ver ese horizonte desértico que se pierde en el infinito. En este viaje me dirijo a unas playas que son únicas en el mundo, porque por varios días podremos disfrutar de la naturaleza y observar a la majestuosa ballena franca austral. Después de algunas horas de viaje, llego a mi destino. Esta playa no solo es hermosa, sino que es conocida por ser un lugar privilegiado para ver ballenas desde la costa. Esta es Playa La Cantera, en el área natural protegida El Doradillo. Creo que definitivamente van a ser unos días hermosos y de mucha fotografía. El amanecer de fondo. La vista es realmente hermosa. Miren, las ballenas deben estar más o menos a unos 70 metros de la costa. Esto es bellísimo, bellísimo, no lo puedo creer. No me imaginaba que se iban a ver tan de cerca. Qué precioso paisaje. Y acá miren. Pequeños amiguitos. ¡Ay! Son casi las 3 de la tarde. Hice una primera salida. Ahí Sebastián, un amigo y futuro viajero de Trelew, es experto en ballenas, me dijo: aprovechá la pleamar, que es el momento en el cual la marea está más alta y las ballenas se acercan mucho a la costa. Y realmente tenía razón. Las tuve a por lo menos 15 metros. Eso es muy cerca para un animal que puede medir 15, 16, 17 metros. Y lo que es lamentable es el viento. Hay un viento más o menos 45, 50 kilómetros por hora constante. Es muy fuerte, vuela mucha tierra y bueno, y lo hace incómodo. Así que esta primera jornada me sirve como para tener una idea de cómo es el lugar, de cómo se mueven, qué tan cerca las puede tener. Y bueno, me di cuenta que no va a ser tan necesario por ahí este lente, el 600, que voy a poder usar el 200, que es mi lente favorito por la nitidez que tiene. Así que ahora a comer algo, disfrutar lo que queda del día y a salir de esta área, porque es una reserva natural protegida, entonces no se puede pernoctar. Son unos 20 y pico kilómetros de ripio más o menos hasta la zona por fuera del parque. Así que mañana retomaremos.
Bueno, hoy el día está muy parecido a ayer. Hoy la pleamar es exactamente a las 12 del mediodía, por lo cual tenemos una horita antes, una horita y media después. Así que vamos a aprovechar a full este ratito con uno de los mamíferos marinos más grandes del mundo. Si bien falta mucho para la pleamar, falta como una hora, ya se empiezan a ver bastante cerca, miren. Y también se empiezan a ver mucho las gaviotas. ¿Qué hacen las gaviotas? Bajan al lomo de las ballenas y le picotean la piel. Tienen mucha grasa las ballenas. Y es algo que se está viendo cada vez más seguido y con mucha mayor frecuencia. En los años 60 se registraba ese caso esporádicamente y con el correr de las décadas se ve cada vez más seguido y está influyendo mucho en el comportamiento de las ballenas, según los científicos de Península de Valdés, que se encargan de hacer el seguimiento y el estudio de la ballena franco-austral. Hay una ballena que levanta la cola y la deja ahí. Es muy raro, no lo había visto ayer. Es muy lindo ver a la ballena nadando al costadito del ballenato. Durante el primer año, la ballena lo que intenta es nadar continuamente al lado del ballenato. El ballenato es el que anda, va, y la ballena siempre trata de estar al ladito de él, lo más cerca posible, pegadito. A partir del año, lo que hace la ballena es todo lo contrario, es intentar alejarse del ballenato para destetarlo y bueno, preparársele para la próxima preñadez. La ballena, igual que los delfines, son mamíferos, pero no tienen pezones. Lo que tienen son hendiduras mamarias a cada costado, digamos, de la hendidura genital, donde el ballenato, cuando quiere tomar la teta, lo que hace es ejercer presión en esa hendidura, y entonces ahí la ballena, la madre, deja salir la leche, libera la leche para que tome el ballenato. Otro detalle interesante es que esas calladuras que tienen en la cabeza tienen una forma, un tamaño y una cantidad que las tienen desde que nacen prácticamente toda su vida y son patrones únicos, es decir, que sirven para su identificación. Es como las huellas dactilares en nosotros. De esa manera es fácil poder identificarlas, monitorearlas, y esas calladuras están hechas de pequeños crustáceos. O sea, son seres vivos que interactúan con la ballena y se ayudan mutuamente. Es como una relación win-win. Algunos datos técnicos. Cuando la marea no está muy alta, las ballenas se ven más a lo lejos, estaba usando el 600. Ahora que se empiezan a acercar, me paso al 70-200 porque tiene mucho más detalle, más nitidez, y es un lente que amo, me encanta. Lo que hago es disparar en un diafragma
más o menos 6,3, 8 o 9, una velocidad de obturación de 1/500, y el foco lo dejo en automático, puntual, al centro y tamaño grande. ¿Por qué? Esta cámara tiene la capacidad de hacer foco en animales y aves. Entonces yo pongo el autofoco en tamaño amplio o en toda la zona y que detecte el animal para que vaya directo el foco al ojo del animal. En este caso, como hay agua y cielo, el foco, si lo dejamos muy grande, el autofoco, se vuelve muy loco. Entonces se complica muchísimo hacer una filmación y que el foco esté clavado en un punto. Por lo tanto, lo que hago es elegir la puntual y al centro. Entonces lo que hago es que siempre el objetivo, en este caso las ballenas, estén bien en el centro del encuadre. Total, lo que importa en este caso es poder ver la ballena saltando, respirando, nadando, pero siempre en el centro de la imagen. A lo largo de estos 3 años como nómada, la ruta me ha llenado de amistades, y durante estos días tuve la posibilidad de reencontrarme con algunos de ellos para compartir un hermoso momento, charlar, reír y volver a disfrutar esos vínculos. Mi próxima parada es en Puerto Pirámides, lugar que me recibe con una postal que me recuerda que en la naturaleza, la muerte de algunos implica la supervivencia de otros. Me vine para Puerto Pirámides porque la idea es tener una perspectiva distinta de las ballenas. Estuve unos días en la costa, en las playas de Playa Cantera, cerca del Doradillo, donde se las puede ver de manera muy cercana, se las puede apreciar mucho, lo cual, bueno, para las ballenas fue un problema, porque la ballena franca austral es la ballena más cazada de la historia por su aceite y por 3 razones que son: la docilidad, son ballenas pero muy amigables, se acercan mucho a las embarcaciones, te acompañan, están cerca, porque son costeras, se acercan mucho a la playa, por eso se pueden observar desde esta zona de manera muy cercana, muy fácil, y porque al morir flotan, una combinación ideal para que las cacen un montón. Por suerte existen lugares como este, la Reserva Natural Península de Valdés, donde las ballenas pueden venir en su época reproductiva y estar tranquilas, en paz, antes de retornar al sur para alimentarse. Sí, me está llorando un ojo porque hay un viento frío desde el sur que viene directo del mar y duele, pica. Pero bueno, como les decía, la idea es tener una perspectiva distinta de las ballenas. Por un lado voy a salir con los chicos de Southern Spirit con su famoso Yellow Submarine. Es la única embarcación en Argentina que tiene suelo submarino. Tiene una parte del barco que va debajo del nivel del agua y con muchas ventanas para poder ir viendo las ballenas que nadan al costado del bote, y creo que es algo fantástico para experimentar, para vivir. Y por otro lado, una experiencia completamente distinta con los chicos de Animal Travel y Hydrosport Viajes, que me van a llevar a hacer una excursión que tiene una parte de embarcación y una parte terrestre. Es una experiencia distinta, la embarcación es un poco más chica, entonces vamos a estar más al nivel del agua, eso está muy bueno para la fotografía, y vamos a hacer una parte terrestre que es ir a visitar una lobería acá en Puerto Pirámides. Como siempre les dejo los datos abajo de contacto para que puedan acercarse si les gusta y quieren vivir algo similar.
experiencia es muy linda, pero hay que tener suerte. Realmente ver animales en su estado natural a veces es cuestión de suerte. Bueno, Leandro, desde Animal Travel te Oh. queremos agasajar con Bueno. un pequeño presente. Gracias, Así la verdad que está mejor, un placer. un gusto. Ahora viene siendo una experiencia hermosa, así que vamos a seguir. Buenísimo, ojalá que siga así. ¿Por dónde seguimos ahora? Sí, ahora vamos a seguir a la punta pirámide, vamos a ver los lobos marinos Hábitats marinos. desde miradores y vamos a ver el paisaje y ojalá que más ballenas. Más ballenas, bueno. Allá vamos. La tranquilidad que hay de este lado es hermosa porque toda la parte de Punta Pirámides nos hace un reparito re lindo del viento. Entonces se escucha la agüita que golpea con los acantilados. Esta es la otra madre. Qué belleza. Sí, solo sugiero. Está pasando por abajo. No, no está abajo, mira, está ahí. Ay, qué cerquita, Sergio. Sergio. Nos tocó, no se puedo creer. Gracias. Bueno, yo sé que más de uno se va a estar preguntando qué hay acá. Todavía no lo abrí, así que lo vamos a averiguar juntos. Antes de seguir para la próxima parada, párate acá. ¡Ah! No, me viene re bien. Ay, qué lindo. No, me encantó. Miren. A ver si se ve ahí. No, está genial. Está genial el mate. Me encantó. ¿Y qué más? Uy. Chocolate. Chocolate. Siempre viene bien. ¡Ay! Miren lo que es esto. ¡Ay! Tiene formitas. Ballenas. Cangrejos. ¡Qué lindo! Unos genios los chicos de Animal Travel. Muy linda energía, muy buena predisposición. Hugo, el guía, tiene muchísimo conocimiento, le mata preguntas, pobre.
y la verdad es que la pasé muy pero muy lindo. Me hubiera encantado seguir con ellos, pero claro, ellos vuelven a Puerto Madryn después y a mí me queda la Chipaz acá en Puerto Pirámides, así que era imposible hacer el resto del recorrido, pero realmente debe estar muy bueno porque ya estuve ahí y sé lo lindo que es poder ver las ballenas de cerca desde la costa, así que estoy seguro de que van a terminar de pasar un día hermoso. Así que bueno, próxima parada. Si de algo estoy seguro, es que voy a volver a visitarlas. Este primer encuentro ha dejado una huella imborrable en mí, marcando un antes y un después con la vida marina que conocía. Y estos lugares son los que nos recuerdan la importancia de preservar los entornos naturales para que la vida continúe. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura.